Un cordial saludo, bienvenidos a este espacio que se llama Podcast Pere un Tantico. Esta es una iniciativa que nace a través de ideas en este 2025, donde nos preguntamos qué le hace falta a la ciudad de Florencia y bueno, pues llegamos a la conclusión, a una temprana conclusión de que nos hacía falta un espacio de diálogo abierto, un diálogo sincero, un diálogo ameno y pues bueno, nace este podcast muy amazónico, un podcast donde vamos a tener invitados de los diferentes sectores, invitados sociales, invitados comunitarios, líderes de nuestro territorio. Y bueno, bienvenida Samara a este espacio de Pere un Tantico. Pere Tantico, muchas gracias Fabián, gracias a todos los presentes, a nuestros invitados especiales. Recordarles que este es un espacio de entera confianza donde vamos a hablar lo que muchas veces no nos atrevemos a hablar en la cotidianidad. Entonces es un espacio para relacionarnos y para socializar todos estos temas, en especial con nuestros invitados. Bueno, este es un espacio, también agradecemos a las personas que se unen a las iniciativas, a Surcolombiana TV por abrirnos este espacio también, lo van a poder ustedes reproducir, lo van a poder replicar en las plataformas de Facebook, en las plataformas de Instagram. Fiorigol también se une a esta iniciativa a través del Centro Cultural Amazónico Araraquara. Así que este contenido que ustedes están viendo en este momento, pues va a tener invitados de nuestro territorio. Sabemos que nuestro territorio también tiene líderes, tiene ideas, tiene empresas, tiene personajes muy icónicos que pasan por nuestra cotidianidad y normalmente pues no se tienen en cuenta porque nosotros tenemos el pecado pues de como que los tenemos todos los días y no nos damos cuenta. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, la doctora Grace Angarita y el artista y músico Jorge Iván Ramírez. Ahí vamos a tener dos personas que nos dieron un voto importante de confianza. Primero, porque este es nuestro primer capítulo. Y segundo, porque vamos a hablar de un tema que normalmente no nos atrevemos a hablar en nuestra cotidianidad o no lo hablamos de manera abierta y precisa. Bueno, Fabián, como usted lo decía, hoy tenemos dos invitados especiales, a la doctora Grace Angarita, ella es médico especialista en psiquiatría, y a Jorge Iván Ramírez, quien es licenciado en música y magíster en composición musical. Entonces a ellos les damos la bienvenida, agradecerles de nuevo por su voto de confianza y queremos saludarlos de una forma muy especial a ustedes. Muchas gracias a todos por la invitación, estoy muy feliz de estar acá. A todos, muchísimas gracias por estar acá, muchas gracias a ustedes por la invitación, en lo que yo les pueda colaborar siempre tendrán mi apoyo. Bueno, y ustedes se preguntarán, pues, de dónde salen estas dos personas y queremos contarle que la doctora Grace es una persona que desarrolla una labor bastante importante, no solo en la ciudad de Florencia, sino también con algunos municipios. Nos dimos a la tarea de indagar los alcances que tiene la doctora Grace Angarita. Y ya a medida que vamos pues hablando un poco de nuestro tema central, pues se darán cuenta por qué es importante pues ella en nuestro territorio, cuál ha sido su labor ya durante varios años, las instituciones por las cuales ha pasado y también esa semilla que ha sembrado en las personas. Y también Jorge Iván Ramírez, un joven talento que pues migra en algún momento hacia la ciudad de Ibagué. Ahí, pues, digamos, desarrolla sus estudios en licenciatura en música. Posteriormente, como muchos jóvenes de este departamento, pues tiene la bonita oportunidad e importante oportunidad de emigrar fuera del país y tener toda una experiencia, recoger otras formas, otros modelos de vida. Y, pues, muchos son los que salen, pocos los que regresan. Y, pues, Jorge asume esa responsabilidad. Ya él nos contará ¿por qué decide regresar y bajo qué condiciones decide regresar al departamento del Caquetá? Entonces, pues la idea es que ustedes también nos cuenten un poco de una manera muy general aquello que cuando se preguntan es ¿quién es la doctora Grace? ¿Y quién es Jorge Iván Ramírez?
Bueno, yo soy oriunda de La Guajira, se nota mi acento costeño. Yo viví acá en Florencia en el año 2015, dejé todo allá en La Guajira, mi trabajo como médico, y pues tenía a mi hermana acá y ella me dijo que acá había muchas oportunidades para el personal de la salud y me vine y trabajé como médico general en el 2015 y de acá tomé la decisión de irme a especializar en psiquiatría y me fui a Buenos Aires. Duró un año acá, me fui a Buenos Aires, hice mi especialidad y en el momento de regresar, pues yo no lo dudé. Yo dije, yo regreso a Florencia y me vine y me establecí acá con mi familia y desde que llegué trabajando. Inicialmente llegué al Hospital María Inmaculada, trabajé en el servicio de unidad mental, trabajé también en la clínica de adicciones Luis Amigo Ferrer y actualmente estoy trabajando como psiquiatra de planta en el Centro Neuropsiquiátrico Divino Niño. De ahí conozco a mi paciente. A la doctora Gracie le pasó algo, como se dice coloquialmente aquí en el Caquetá, es que la atrapó la manigua, Fabián, imagínate. Asimismo, como también queremos conocer a Jorge Iván, que nos cuente de él. Claro que sí. Bueno, mi historia un poquito al revés, porque yo nazco aquí en el Caquetá y me crié acá, completé mi proceso de bachillerato, mis estudios, tuve la oportunidad de asistir a una academia de inglés acá, donde me formé, fortalecí mis capacidades también en un segundo idioma. Tuve luego una decisión un poquito complicada, yo insisto que, y creo que a esta fecha tal vez muchos de nosotros podemos dar fe que escoger una carrera a la edad a la que nos piden hacerlo es un poco difícil. Pero entre muchas cosas que ocurren en la vida, pues resulté estudiando música. Si me pusiera a entrar en detalles aquí podríamos pasar toda la noche, se los garantizo. Pero tuve la fortuna de irme a estudiar, me enamoré de la pedagogía, me enamoré de la enseñanza, de entender el poder transformador que tiene la docencia y también empecé a plantearme ideas sobre lo que eso representaba para nuestro territorio. Yo de hecho vengo de una familia de formadores, soy hijo de Luis Oliver Ramírez, que fue profesor de Ingeniería de Sistemas en la universidad, Elizabeth Marín, que fue también formadora de Economía en la universidad, bueno, toda una familia de formadores, de personas que han luchado por causas sociales y por el desarrollo del departamento. Entonces creo que quedó muy sembrado, muy enraizado en mí el deseo de regresar y de precisamente tomar esos conocimientos y esas ideas de volver. Pero antes de eso, pues me enamoré de la oportunidad de crear artísticamente y me surgió la oportunidad, pues con mucho esfuerzo, de poder ir al extranjero y estudié una maestría en composición musical en la Universidad de Delaware en Estados Unidos. Yo residí 5 años en Estados Unidos, de los cuales 4 años fueron de estudio, 1 año fue de trabajo. Entre todo eso estuvo mezclada la pandemia y al finalizar, yo no lo dudé un segundo, tan pronto terminé mis responsabilidades, tomé un avión y regresé. Regreso aquí al Caquetá y empiezo a ver cómo se ha desarrollado también el territorio, que yo llevaba por fuera aproximadamente unos 10 años sin saber exactamente qué estaba ocurriendo acá. Y me empiezo a involucrar con todo lo que está ocurriendo. Entonces, pues he empezado a involucrarme con procesos de formación, me he involucrado con procesos de liderazgo cultural, liderazgo social, y recientemente estuve también con un rol de asesor de cultura a nivel departamental, visitando los diferentes municipios y apoyando a los municipios y sobre todo a los coordinadores de cultura de esos municipios para que puedan generar desarrollo en el sector. Maravilloso, tipo como una gestión cultural. Sí. Ok, bueno, muchísimas gracias. Entrando ya en materia, hoy tenemos, bueno, abordamos un tema bastante importante para la sociedad y es la salud mental. Es un tema que causa diferentes sensaciones en nosotros como sociedad, tales como estigmas, prejuicios, tabúes,
y por eso estamos hoy con las personas correctas para abordar este tema. Sí, yo creo que cuando nosotros en un primer momento decidimos hablar de aquello que no nos atrevemos a hablar en nuestras casas, a veces tenemos algunas ideas, tenemos algunas sensaciones, tenemos algunas situaciones y eso como que a veces lo hablamos con nosotros mismos, pues una de las iniciativas o de los escenarios que queríamos generar aquí pues es hablar acerca de aquello que no nos atrevemos a hablar, y es la salud mental, algo que hace parte de nuestra cotidianidad, algo que se ha convertido muy importante, ¿cierto? Digamos, y hay ciertos prejuicios, hay ciertos tabús, hay ciertos comentarios donde no todo el mundo tiene la confianza o tiene el entorno mejor, esto de decir yo voy a terapia, yo estoy acudiendo, necesito ayuda, necesito apoyo, y por eso, digamos, también con toda la junta de redacción y el trabajo, pues decidimos hablar de la salud mental, ¿cierto? Y pues por eso, ahora sí vamos nosotros como desencadenando un poco por qué tenemos estos dos invitados importantes que hoy tenemos aquí. Nos gustaría saber de cada uno de ustedes cómo definen la salud mental. De una manera como muy laxa, para que se entienda, pues salud mental es el estado de bienestar psicológico, emocional y social de la persona. Y esto le ayuda a que pueda enfrentarse a cualquier situación adversa, sea estrés, etc. Yo tal vez no seré tan docto con mi forma de verlo y probablemente puedo estar equivocado en muchos de estos términos, pero la forma, pedagógica de explicarlo tal vez desde mi perspectiva y desde mi conocimiento. La salud mental para mí representa la forma, las herramientas que tengo yo como ser humano, como persona, para poder vivir mi vida y digerir de una u otra forma todo lo que ocurre en el entorno. Salud mental no es decir, no, es que yo puedo aguantar todo. Se trata es de cómo yo atravieso, cómo yo filtro las emociones, cómo las entiendo, cómo las proceso y cómo puedo atender esas necesidades emocionales mías para que pueda vivir una vida tranquila. Sí, normalmente, pues digamos, cuando uno pregunta o cuál es la necesidad realmente de buscar un apoyo de la salud mental, ¿no? Justo nosotros hablábamos hace un par de horas y es difícil, por ejemplo, como persona de la cotidianidad, uno cómo hace para descifrar que uno necesita terapia. Sí, normalmente hay unos prejuicios y unos tabús bastante fuertes en la sociedad. Bueno, Fabián, y además que Jorge, ahora, precisamente antes de iniciar el programa, nos hacía una corrección muy válida, y es acerca de cuando mencionamos la importancia de la salud mental. Él nos hacía la anotación muy, muy valiosa, y es la importancia del cuidado de la salud mental. Entonces queremos, Jorge, que usted nos hable un poco acerca de, para usted, por qué es importante el cuidado de la salud mental en el presente. Bien, voy a sacar a relucir de pronto la herencia familiar. Mi padre, que era ingeniero, decía, todo es un sistema. Nosotros somos un conjunto de sistemas como seres humanos. Contamos, pues, así como lo aprendemos también en el colegio, sistema nervioso, sistema digestivo, sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros somos un conjunto de elementos que de una u otra forma funcionan juntos. Y podríamos hablar, por ejemplo, de la metáfora de un reloj suizo. Si algo falla dentro del mecanismo, todo lo demás va a estar funcionando a medias. Y la salud mental, desafortunadamente, es algo que es intangible. Es decir, yo no puedo, al igual que veo a alguien sangrar o que de pronto tiene alguna discapacidad o que tiene alguna dificultad o que tiene una tos rara, fiebre, la salud mental es algo que no es visible normalmente.
por lo menos no a simple vista. Entonces, el hecho de tener la posibilidad de evaluar, de recibir un apoyo y de conocer también cuáles son las condiciones bajo las cuales funciona mi propia salud mental, me permiten a mí tomar decisiones sobre qué va a permitirme a mí vivir una vida tranquila, una vida saludable y administrar mi vida de una forma apropiada, que me cuide a mí y cuide a las personas que me rodean y que me importan. Sí, porque de hecho muchas veces se tiene en cuenta la salud física, pero no nos damos cuenta precisamente de que la salud mental es mucho más importante que la física. Yo quiero anotar algo. Cuando él me preguntaba qué es lo que lleva a una persona o a un paciente a buscar ayuda en salud mental, la disfunción. Paciente con disfunción personal, social, laboral, familiar. A veces no es el paciente el que busca ayuda, es la familia, la red de apoyo la que busca ayuda. Eso es lo que el paciente requiere. Por eso el paciente asiste a la consulta. Claro, yo creo que aquí es importante, tú tocabas un tema y es la familia, ¿no? Digamos, la familia es como la base con quien nosotros compartimos, ya uno aprende digamos, a reconocer, ¿cierto? Así como, no sé, a mí personalmente es muy gracioso porque yo reconozco el sonar de los pasos de mi papá y de mi mamá. Sí, yo cuando estoy en la casa de ellos, yo siento cuando ellos llegan, o algo más particular, reconocer el sonido del carro y la moto. Entonces digamos que uno llega a compaginar tanto con la familia que uno ya sabe de qué manera actúa, y es importante. ¿A qué voy con esto? De que pues si en alguno de nuestras familias, hermanos, padres, primos, esposo, esposa, novia, pues es importante convertirnos en un apoyo, porque a pesar de que es muy cotidiano y ya nos atrevemos a decir que estamos tomando terapia, a buscar psicólogo, todavía hay mucha burla, hay mucha bullying, hay mucha mofa. Cuando alguien dice yo voy a terapia, lo primero es que, pues usted ¿para qué va a eso? ¿Cierto? Hablábamos con Samari, decía, a veces los padres tradicionales a usted le falta es correa, a usted le falta ocuparse. Sí, usted está tan desocupado que su cabeza piensa pendejadas. A veces es muy común encontrar esos comentarios. Entonces es importante también, pues aquellos que son papás, que son hermanos o que son cuidadores también, porque ahorita hablamos, digamos, de esa figura, de esos cuidadores también, como tú desde el campo clínico, que pues tú tienes un amplio conocimiento, como también no solo podemos hablar con el paciente, sino que también es importante hablar con esas personas que hacen parte de ese entorno y esa cotidianidad. Es que la red de apoyo es importantísima. La red de apoyo vendría a ser una de las bases del tratamiento para un paciente que asiste a salud mental, porque la red de apoyo puede garantizar una adherencia a un tratamiento. La red de apoyo da soporte al paciente. El soporte puede ser emocional, puede ser económico, puede ser de cuidado, pero para una persona que alguien esté pendiente y le esté preguntando ¿cómo amaneciste hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Descansaste? ¿Dormiste bien? ¿Comiste algo? ¿Tomaste la medicación? Mira, yo te acompaño cuando tengas la consulta. De hecho, en mi ejercicio yo suelo hacer algo, y es que a veces los pacientes que van sin familiar o que llevan mucho tiempo asistiendo solo a la consulta, yo les pido, bueno, para el próximo control necesito que venga alguien que te acompañe. ¿Por qué? Porque yo lo hago, yo le pregunto a la otra persona, ¿usted cómo lo ve? Para mí eso es importantísimo. Claro, porque el paciente se presenta solo y me dice, no, pues yo me siento bien, doctora, yo me estoy tomando el medicamento, estoy durmiendo súper. Pero cuando yo le pregunto al acompañante, a la mamá, al hermano, al esposo, dicen, no, pues ella todo el tiempo, no, todo eso se la pasa irritable, eso no aguanta que uno le diga nada, impaciente. Yo le digo, ¿se tomó el medicamento? Ay, no, pues ya me siento bien, ¿para qué lo voy a tomar? O no duerme, yo la siento en la noche que se levanta mucho.
Entonces, la red de apoyo juega un papel fundamental, no solo en el paciente que se ve por consulta externa, se ve de manera ambulatoria. Para el paciente que requiere una internación, tener red de apoyo es primordial para ver un avance, de verdad que sí. El paciente no sale solo con medicamentos, yo se los digo a los pacientes. Usted no tiene que atenerse a la toma de medicamentos, a que si me tomo el estabilizador de ánimo, a que si me tomo el antidepresivo, estoy solucionando. La idea no es amarrar a un paciente al medicamento. Eso lo quiero dejar claro porque ese es el temor con el que me llega el paciente a mí a la consulta. Si un paciente requiere medicación, lo primero que me dice, doctora, pero ¿y eso no me va a caer mal o eso no me va a generar a mi adicción? Entonces, se explica. Ahorita no estamos amarrando al paciente al medicamento, no estamos haciendo tratamientos prolongados porque hay muchas herramientas con las cuales ayudar al paciente. O sea, el medicamento ayuda, pero el paciente también, si adquiere habilidades, puede aprender a manejarse sin necesidad del medicamento. Y ahí en esa parte entra también la red de apoyo. Transyari S.A., empresa líder del transporte en el sur de Colombia. Viaja con seguridad, puntualidad y comodidad. Cobertura en todo el departamento del Caquetá. Somos la única empresa autorizada por Mintransporte para cubrir la ruta Bogotá-Neiva-Curillo, ida y regreso, en vehículos clase bus y con servicio directo. En Transyari, servicio de encomienda desde cada uno de los municipios del sur del país, con destino a Florencia, Neiva y Bogotá. Contáctenos al 310-247-8600 en Bogotá y al 313-263-9122 en Florencia. Viaje con comodidad y confort y descubre todo lo que tenemos para ti. Somos Transyari, la mejor empresa de transporte del Caquetá. Vigilado Supertransporte. Bueno, estábamos hablando sobre los prejuicios y esas percepciones a priori que hay frente a salud mental o que hay frente a esa necesidad de tomar terapia, de buscar ayuda, de reconocer nuestra red de apoyo. Jorge, por ejemplo, nos gustaría saber cómo ha sido tu experiencia y cómo fue, digamos, ese primer paso de decir voy a ir a buscar este apoyo específico. ¿Cómo fue eso y cómo fue ese deslumbrar? Bien, mi experiencia particular se origina en el sentir de que hay algo que es extraño, que yo no veo en las demás personas. Me siento como un poquito alejado a las demás personas porque siento que hay algo extraño, algo que no encaja a comparación de lo que es, pues, digamos, considerado normal dentro de las diferentes comunidades, dentro de los diferentes espacios. Entonces, pues, partiendo de estar acá, luego estando en Ibagué, uno empieza a darse cuenta que de pronto no era algo como que estuviera en una ciudad donde no se entendía, sino que ahora estoy en otra ciudad, resulta que es recurrente, resulta que es una situación que yo sigo encontrando, y entonces empiezo a evaluarme, a hacer un proceso de introspección y intentar entender qué es lo que está pasando, pero muy claramente sin una ayuda profesional no se entiende. Leí 1000 artículos en internet, pero Google no es un muy buen doctor para diagnósticos, no lo recomiendo. Uno se mete en la cabeza que tiene de todo. Pero entonces, por lo menos nos empezamos a dar cuenta de que hay algo distinto, que necesito realmente acudir a alguien que se especialice en esta clase de cosas. Y ahí es donde empiezo a asistir a terapia. Afortunadamente, pues tuve el apoyo de mi familia cercana, mi madre entendió muy bien toda la situación, pues tampoco era consciente ella de exactamente qué sería, pero dijo, bueno, es una oportunidad de que tenemos que empezar un proceso y descubrir poco a poco qué es lo que está ocurriendo, para que podamos ofrecer una mejor calidad de vida, porque al final del día eso se trataba, ¿cierto? De poder tener una mejor calidad de vida para mí mismo. Bueno, Jorge, queremos saber
con base a lo que usted nos está manifestando en este momento. Una vez usted inicia su proceso, ¿qué ha significado este proceso para Jorge a nivel profesional, como ser humano, como hijo, como músico, como novio, porque también está su pareja? Queremos saber un poco más acerca de ello. En la profesión de la música y en general del arte, pero con la música en particular hay algo, una palabra muy clave, es la disciplina. Se necesita una dedicación inmensa para poder sacar adelante una carrera como es la música, que requiere práctica diaria, constante, sin falla. Y desafortunadamente a mí, pues mi condición nunca me permitió eso. Yo llevo años, muchos años, puedo hablar por lo menos de una década, intentando organizar rutinas, estrategias. Uno le dicen después de 21 días ya es más fácil, y organizo la rutina y funciona, pero es muy difícil de esta forma, porque yo puedo ir bien, puedo llevar 2 semanas, ya inclusive las 3 semanas, de repente pues hay algo que no encaja, que me saca de ese esfuerzo que estoy haciendo. De repente paso 3, 4 días en la cama o haciendo nada, o en redes sociales, o viendo películas, y cuando retomo mi vida cotidiana, pues todo lo que hice básicamente se siente que se fue a la basura. Entonces a mí me ha hecho sufrir bastante ese tema. A nivel profesional, de hecho, me generó una desventaja sobre otras personas que estudiaban mi misma carrera y me trataban como si yo no fuera un músico, como si yo no fuera un artista, y esto se ve en todas partes, pero particularmente entre músicos, especialmente los que hemos estudiado música clásica, tiende a ser un tema muy elitista. Entonces, si uno no es un prodigio en un instrumento, realmente es músico, hay muchas personas que le dicen a uno que no. Eso es muy desmotivante. Y el no poder tener esa consistencia era mi obstáculo más grande para poderme dedicar directamente a un solo instrumento. Pero me generó otra ventaja, de una u otra forma, y es que empecé a explorar muchas alternativas, y fue como terminé encontrando aquello que más me llenaba, aquello que más me emocionaba, que era crear. Y fue precisamente en ese contacto que tuve con muchos instrumentos, con muchos músicos, con muchas artes, por esa inconsistencia, que al final del día terminé fue como compositor. Sí, yo creo que el camino de los artistas, lo hablábamos con la doctora Grace, está muy marcado, sobre todo aquellas genialidades, pues primero porque tienen una ruta muy irrumpida, diría yo, no es lineal. Entonces tenemos grandes pintores que tienen algunos no patrones, ¿cierto?, de creación, tienen horarios distintos, tienen formas distintas, y en algún momento, digamos, nosotros cuando vemos algún concierto, cuando vemos algún espectáculo, cuando vemos alguna película, pues uno dice como, ¿de dónde sacan esas ideas? ¿De dónde provienen? ¿Cierto? O tenemos como el ideal de que son prodigios, o de lo de 100 humanos que nacen, solo uno nace con eso. Y digo con eso no de la mejor manera, porque pues a veces quienes tratan o quienes son facilitadores de ese tipo de procesos, pues tienen la mejor manera de hacerlo creer como habilidades extraordinarias. ¿Sí? En algún momento lo hablábamos, y es como son otras formas de ver e interpretar el mundo, ¿cierto? Entonces, digamos, hay formas, o hay trastornos, o hay otras habilidades que te permiten interpretar mejor un instrumento, que te permiten escuchar, que te permiten leer, que te permiten crear, ¿sí? Pero también, si no tenemos un apoyo, como lo decía la doctora, yo vengo del campo de las artes, y por ejemplo hay actores que han interpretado papeles y tocan una fibra que no sé cuál, no sé dónde, y se encasillan en eso. Y cuando, de hecho, pues aquí una experiencia anecdótica, un profesor de actuación
que yo creo que de todas las personas que yo conozco que actúan, de las pocas personas que dicen, cuando tú te montas escena, debes preparar el personaje para vivirlo en escena, pero cuando te bajas, debes, así como tú calientas para interpretar el personaje, debes descalentar para soltar el personaje. Y a veces uno en el campo artístico, uno se va con el personaje para la casa. Y uno termina conviviendo con el personaje, y cuando uno adopta esos patrones, entonces digamos que hay una línea muy delgada, y a veces yo le digo a mis compañeros artistas, uno debe aprender como a dejar ciertas cosas en los talleres, en la escena, ¿sí? Y ahora volvemos otra vez al tema de la salud mental, y es que normalmente las personas se llevan el trabajo para la casa. Y se lo llevan y duermen con el trabajo y conviven con el trabajo, y por eso es que tenemos personas que están sufriendo ahora su vida cotidiana, su familia, por no llevar, y creo que tú nos puedes más hablar de ese proceso de cómo tener buenos hábitos de una salud mental. Ya que lo mencionas, lo más cierto, o sea, ahorita lo que más vemos, lo más frecuente en la consulta de psiquiatría son los trastornos del estado de ánimo. Tengo una cantidad de pacientes con cuadros ansioso-depresivos relacionados con su actividad laboral. Es una cuestión de sobrecarga, es una cuestión también propia de ellos de querer cumplir, de querer hacer algo que ya más relacionado con la personalidad de la persona, de querer hacer todo. Digo, no, tienes que descansar, no es así. El trabajo, déjalo en la oficina. No, pero es que tengo que entregar. No, déjalo en la oficina. Tú no te puedes llevar trabajo para tu casa. Un paciente que está con un cuadro depresivo y que toma medicación para dormir y que se desvela por entregar un informe, ¿dónde está el apoyo que le está dando su empleador o su empresa? Por eso es importante en la práctica las recomendaciones por parte del especialista. Yo soy de este tipo de doctores que en pro de la salud del paciente dejo recomendaciones específicas laborales, como no me estén llamando al paciente fuera de su horario laboral, no me estén colocando al paciente a entregar trabajo sábados o domingos si no es su horario. El paciente tiene que aprender a cuidarse, tiene que entender trabajo. Es muy difícil conseguir trabajo, pero es más difícil tener salud mental. O sea, preservar la salud mental es muy difícil con tantas cuestiones que tiene la persona hoy en día, familiares, maritales, personas que vienen con antecedentes desde la infancia, que ya marcan rasgos de personalidad. Es muy difícil mantener una salud mental óptima y siempre hay situaciones externas que tienden a agravarla. El paciente debe cuidarse, el paciente debe hacer él mismo una introspección, mirar qué es lo que le está haciendo mal. He tenido pacientes que se aferran tanto a un trabajo. Yo ya por último le digo, pero mira, o sea, yo te estoy ayudando, pero es que yo te puedo colocar todo el medicamento que tú quieras. Tú puedes venir semanal a la consulta con psicología, pero es que el agravante lo tienes ahí. Si tú sabes que el trabajo no te está haciendo bien, y no solamente del trabajo, por ejemplo, las relaciones personales. Si tú sabes que esa persona no te está haciendo bien, yo te puedo colocar todo el ansiolítico que tú quieras, que no te va a funcionar. No funciona así. El paciente tiene que ayudarse también de manera diferente. Alejarse de lo que no le hace bien. Si el trabajo no te hace bien y lo hemos intentado, lo has intentado y no se ha podido, no se ha solucionado, suelta ese trabajo. Es muy difícil y es duro decirlo así. Es duro porque nadie se quiere quedar sin trabajo. Pero hay veces que ya yo me quedo de manos atadas, que ya no sé qué hacer, que eso es lo último que me queda. Por favor, te está haciendo daño.
suelta ese trabajo, suelta esa persona. Suelta, es lo que hay que decir, suelta. Si no, no vamos a avanzar, el paciente no avanza. Bueno, yo creo que muchas de las personas que estamos aquí nos identificamos un poco y que en algún momento hemos podido ser víctimas del abuso laboral, ¿no? Yo pues, personalmente me identifico. Entonces, ahora vamos a seguir hablando mucho más de este tema. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, estábamos hablando sobre los ambientes laborales, ¿cierto? Cómo influyen también, digamos, en ese desarrollo profesional. Nos gustaría pues conocer un poco desde su experiencia, por ejemplo, cuáles son como esas expectativas o esos comportamientos que marcan positivamente o que marcan negativamente la estabilidad o esa proyección como ser humano. A nosotros nos enseñan todo el tiempo que hay que ser exitosos, que hay que ser competitivos, que hay que generar confianza, artistas que hay que ser creativos porque si no pues no eres artista. En el público tenemos personas de los diferentes sectores, entonces si yo tengo un cargo político pues tengo que ser reconocido. Algunos dirían que de vez en cuando hay que decir mentiras porque si no uno es mal político, no está cumpliendo con la cuota de ser político. Que uno es cantante, entonces tiene que cantar bien, o que si lanza su canción tiene que tener ciertos views, porque si no, entonces usted está perdiendo el tiempo. Y así cada uno podríamos, yo veo caras y voy reconociendo algunas profesiones, porque también hay que reconocer que la sociedad nos enseña a ser buenos y a ser malos, porque eso hace parte de ser humano, ¿sí? Ahí sí, como dice mi papá, si usted es demasiado bueno, usted aburre. Y si usted es demasiado malo, pues también aburre. Eso tiene que ser 50 y 50. Tiene que uno ir y volver como en la cancha de fútbol. Eso es de ida y vuelta. Pero entonces, digamos, por ejemplo, la doctora Grace, ¿cuáles son como esos comportamientos que normalmente marcan a la gente y que marcan de tal manera? Y también nos gustaría saber cuáles son como esas falsas expectativas que la gente espera cuando va y toma terapia. Yo creería que empecemos con lo de las falsas expectativas. El paciente que llega a la consulta llega primero llega predispuesto. Lo primero que me dicen es, yo vine porque me mandó el doctor, me mandó el internista, pero yo no estoy loco. Yo no estoy loca. Ya, lo que pasa es que a mí se me acelera el corazón y me da mucho mareo y me da vómito y entonces tengo ganas de salir corriendo y pues me vio el médico y el médico me mandó para el internista y el internista me dijo que yo tenía ansiedad. Pero yo no estoy loca, doctora. Claro, tú tienes ansiedad. No, pero ¿y qué es la ansiedad? Es una emoción. Lo primero, pues, o sea, el paciente llega y se choca con eso, o sea, porque me dice, o sea, ¿cómo me va a medicar para la ansiedad? Te está generando malestar, por algo estás acá, porque es el paciente multiconsultante, hablando de la ansiedad, paciente multiconsultante en urgencias que se está infartando todos los fines de semana. Entonces ya en la urgencia no saben qué hacer con él o con ella. Y por último, lo suyo es de psiquiatría, vaya con el psiquiatra. Y sí, termina con psiquiatría, pero no hacemos magia. El paciente cree que va al psiquiatra, que le doy una medicación si lo necesita, porque no todos necesitan medicación, y listo, sale de la consulta, no vuelve nunca más. Eso no funciona así. Yo les digo, próximo control, 15 días, próximo control, un mes. Pero doctora, pero si ya me va a mandar, porque los tratamientos por psiquiatría o los tratamientos de salud mental son tratamientos prolongados. Nosotros manejamos, por si no lo sabían, neurotransmisores, sustancias que se secretan en nuestro cerebro, se producen en nuestro cerebro y son los encargados de regular nuestro estado emocional, nuestro estado de alerta. Y el medicamento, que lo diga Jorge, o sea, en una semana no te va a hacer ni chiste.
Yo le digo, tiene que tener paciencia. Esto al mes es que usted va a empezar a notar cambios. No, pero doctora, ¿cómo voy a estar? Tiene que tener paciencia. Y también va trabajando ahí la autorregulación. En esta parte es fundamental psicología, que no lo hemos mencionado. Siempre psiquiatría va de la mano con psicología. No puedo manejar un paciente solo con medicamentos. Lo que les comentaba en un inicio, la idea es no amarrar un paciente al psicofármaco. El paciente con la ayuda de psicología puede adquirir herramientas, puede adquirir habilidades y en un momento se retira medicamento y se da el alta. Pero lo primero en la consulta es hacerle saber al paciente de que no hacemos magia, no somos magos, no damos pastilla mágica. Como más veces me han dicho, llego para que me dé la pastilla de la felicidad. Y yo, no es así. En serio. Transyari S.A., empresa líder del transporte en el sur de Colombia, viaja con seguridad, puntualidad y comodidad. Cobertura en todo el departamento del Caquetá. Somos la única empresa autorizada por Mintransporte para cubrir la ruta Bogotá-Neiva-Curillo, ida y regreso, en vehículos clase bus y con servicio directo. En Transyari, servicio de encomienda desde cada uno de los municipios del sur del país, con destino a Florencia, Neiva y Bogotá. Contáctenos al 310-247-8600 en Bogotá y al 313-263-9122 en Florencia. Viaje con comodidad y confort y descubre todo lo que tenemos para ti. Somos Transyari, la mejor empresa de transporte del Caquetá. Vigilado Supertransporte. Bueno, vamos a seguir con nuestra ronda de preguntas del público. Tenemos 2 preguntas para nuestros invitados especiales, así que adelante. ¿Hay predisposición fisiológica para que una persona, dependiendo de su línea genética, Lo que yo le comentaba a ella de lo de la personalidad, pero sí también hay una predisposición también genética. Cuando nosotros vemos a un paciente por primera vez e indagamos sobre los antecedentes familiares, muchos de ellos comentan, es que yo recuerdo que mi mamá, ella era muy inquieta, muy intranquila, de un momento a otro se sentía mal y empezaba con unos calores que no se hallaba, que no sabía qué hacer. Entonces yo creo que mi mamá tenía ansiedad, pues que mi abuelita tenía depresión porque se encerraba, o yo tuve un tío que hizo un intento suicida. Entonces esas son cosas importantes, son antecedentes familiares de anotar, porque sí hay una predisposición. De hecho ahora no tengo muy claro, pero leí hace poco un estudio donde creo que ya hay como están estudiando unos marcadores de depresión, ¿ya? Para hacerlos desde temprana edad, para saber si el paciente va a llegar a tener la enfermedad. Bueno, vamos con la siguiente y última pregunta. Yo quiero hacer más que una pregunta, es una duda y es un criterio personal, y me encantaría que aparte de la doctora me lo contestara. También quisiera saber cuál es el criterio Jorge Iván. por Iván y obviamente de eso que están conduciendo el programa. Yo parto de un criterio personal, insisto, voy a hablar, me disculpan si no es así, pero es lo que yo pienso y siempre me aferro a mi pensamiento. Considero que todos somos de alguna manera o necesitamos algún medicamento, tanto mental como físico, porque creo que todos padecemos de enfermedad mental o de falta de salud mental. Yo considero que todos, o sea, no hay creería que no hay un ser humano que diga, no necesito. Esa es mi posición. Por 2 razones. Una, hereditaria, y 2, por la sociedad. Como decía Fabián en su intervención, a veces por querer demostrar lo que, o poder tener en cuenta que la sociedad me reciba, que tengo que comportarme de cierta manera como no soy yo. Mi pregunta, la duda es, yo tengo un criterio en que hay un vacío en la sociedad que no hemos entendido, de que todos necesitamos esa salud mental,
y siento que hay un vacío en la educación básica y secundaria. Y más allá de una materia o de una asignatura, es también de quiénes van a dictar esas diferentes asignaturas. O sea, cómo está el profesor, qué preparación tiene, qué información tiene, qué conocimiento tiene para transmitirle a los alumnos de primero hasta el docente. Cómo enfrentar la vida, no solamente en su asignatura, sino en la vida. Lo que se puede vivir dentro del salón de clases. Porque para nadie es un secreto que hoy en día ya los niños son frágiles. Bien, cristal, ¿no? Porque el bullying siempre ha existido. Todavía el bullying ha existido. Yo creo que los que tenemos más de 40 años pues vivimos el bullying, pero realmente nuestros papás nos decían que íbamos llorando y la usted para qué era. Y de alguna manera eso nos volvió fuertes. Porque la vida es eso, es enfrentarnos que la vida no es lo que nosotros esperamos, porque también hay diferentes universos de identidad y de ideología. ¿Ustedes creen que si hay ese vacío? Y doctora, usted, que me imagino que está más informada, ¿se está haciendo algo, por lo menos en Colombia, para tener esa herramienta en los salones de clase? Muchas gracias. Hay una materia como tal en las escuelas. Cuentan con la figura de psicoorientador, que por ahí de suerte es una psicóloga, pero a veces es un profesor que no tiene la formación. Entonces es necesario que ojalá todos los psicoorientadores que están en el colegio sean psicólogos, y no hay como tal materia. O sea, está la oficina, te hablo de mi experiencia como mamá con hijo que llegó de Argentina y al que le hicieron bullying y que me la pasaba todas las semanas en el colegio, que me llamaban, ¿okay? No hay un buen acompañamiento, no lo hay. No lo hay. Tú hablabas de ahora de generación de cristal, de chicos frágiles, de que el bullying siempre ha existido. Sí, siempre ha existido, pero no sé, antes se normalizaba que alguien te venía y te colocaba un apodo o tú te quedabas callado y eras el chico solitario al que todos se la montaban, o eras aquel que iba también y respondía a la mala. Y entonces llegabas a tu casa y contabas lo que tú mencionabas, le contabas a tu papá y más bien te caían más a ti. Pero esa tampoco era la solución, porque ahora esos son adultos con un carácter bien marcado, son muy generalizados, por cierto. Son esas personas que es así o es así, y porque a mí me criaron así y así se va a hacer de esta manera, y en el trabajo no permiten una crítica, o yo lo puedo todo solo. No digamos que antes estaba bien hacer bullying, eso nunca ha estado bien, ¿okay? Esos chicos o esos adultos, si llegaron a la adultez, que sufrieron bullying, son ahora estas personas con cuadros depresivos graves, personas que han hecho intentos, personas que les cuesta mucho mantener una relación, mantener un trabajo. ¿Por qué? Porque fueron pacientes acosados, son pacientes en que su personalidad o que la perspectiva que tienen de ellos mismos es negativa también. Entonces creen que no pueden porque son merecedores de lo malo, son merecedores de todo lo que les pasó. Entonces, siempre ha existido, pero ahorita no se está normalizando, ahorita se le está poniendo un poco más de atención. Lo que pasa también es que el bombardeo de las redes sociales, ¿ya? Entonces, los chicos ahorita, todos los chicos tienen celular
y todos los chicos ven que a cada rato, no sé, ahí suben videos en YouTube de que yo sufrí acoso y yo estoy haciendo esto y yo soy una persona depresiva y yo me autolesiono por lo que me pasó. Entonces ellos van tomando eso también, van fijando eso para sí mismos y lo están buscando como un método de salida y no está bien. Los chicos ahora tienen el celular no solamente porque sea una necesidad, ¿okay? O sea, hay que controlar esa parte también porque reciben mucha información que no está bien, que no es adecuada para la edad de ellos. Un chico de 11 años que puede abrir YouTube y ver cualquier cosa, que puede, tiene un Facebook y puede, si le da la gana, solamente en el buscador coloca Putin y le sale alguien cortándose, o le sale alguien explicando, es que yo me autolesiono porque con eso yo calmo mi ansia y se me salen esas ganas que yo tengo de hacer cosas malas, o con esto disminuyo el deseo que tengo de autolesionarme, o descargo mi rabia, descargo mi frustración. Entonces, la curiosidad los lleva también a probar eso. Entonces, con redes sociales, con celulares y con chicos, mucho cuidado. De hecho, los celulares ya tienen para colocar control parental. Usted puede, colocando eso, revisar todas las cosas que ve su hijo. Pero lo del colegio sí es preocupante. Por supuesto, de hecho, la doctora Grace toca temas muy importantes. El entender las dinámicas sociales que dentro del salón de clase, y también lo hablo como pedagogo, es bastante complejo, porque además las personas que entramos a los salones de clase como formadores somos de una generación saliente que tampoco entiende del todo, a veces ni siquiera el mismo lenguaje, no hablamos el mismo lenguaje que los chicos que tenemos ahí en el mismo salón de clase. Ahora, teniendo en cuenta, para añadir un poco lo que decía la doctora Grace, el sistema educativo a forma tradicional, y que desafortunadamente se ha demorado mucho en transformarse en los años recientes, sigue siendo mucho de acumulación de información, ¿sí? Desafortunadamente para nosotros el sistema educativo, la forma en la que funciona es, tenemos en 11 un examen que va a decir yo qué tanto sé, y necesitamos del momento en el que usted comienza kinder hasta que cumpla la edad para presentar la prueba saber o ICFES o como la conozcan. Entonces tienen que saberse las cosas que le van a preguntar allá. ¿Por qué tienen que saberse las cosas? No sé, no importa, pregúntenle a sus papás, pregúntenle a los profesores, no importa, ¿cierto? Lo que importa es que necesitamos un puntaje alto, porque de eso depende lo que va a pasar de ahí en adelante en la vida. Y eso en primera medida es un poco ridículo, si me permiten ahí el comentario. Pero entonces adicionalmente tenemos, si dejamos a un lado ese paradigma y analizamos un poco el tema de la teoría de las inteligencias múltiples, nos damos cuenta de que todos los niños, todos los seres humanos tenemos necesidades de aprendizaje completamente diferentes, tenemos talentos distintos y tenemos unas falencias que necesitan ser fortalecidas. Entonces, voy a hablar de un caso personal. Cuando yo me encontraba en el colegio, uno lo empiezan a tildar, ¿cierto? Entonces, le ponen a usted bueno para matemáticas, tiene trufada la vida, ¿sí? Porque ya dicen, ok, es muy racional, le va bien en el colegio, tiene buenas notas, listo, este pelado está para el éxito, ¿sí? Pero si no tiene buenas notas en física, matemática, en química, lo que sea, le va mal. Pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la inteligencia musical, que es una de esas inteligencias que hace parte ahí? Y yo puedo tener un chico que le cuesta mucho realizar operaciones matemáticas, que no tiene muy buena memoria, que no es bueno para las interacciones sociales, pero tiene una intuición increíble con su oído. Y lo puedo hablar también como docente, porque he tenido esos chicos que también han perdido grados en el colegio, que los han atrasado, que están tomando clases para poder pasar finalmente a los grados en los que deberían estar según su edad, pero que el segundo en el que se sientan en mi aula de clase son un éxito.
O sea, lo que pasa es que no estamos atendiendo realmente las necesidades de los chicos. Ahora, dentro de esas inteligencias hay algo que se llama la inteligencia emocional. Yo personalmente puedo decir, yo carecía mucho de inteligencia emocional, ¿sí? Y me sentaba en un salón de clase y entendía todo y racionalizaba toda la información. Pero entonces, ¿qué hacía yo cuando me encontraba con emociones que no comprendía? Y bien dicen, y no recuerdo en qué idioma lo dicen, pero si estoy haciendo una mala traducción me disculparán, pero dicen: ¿de qué sirve que un niño pueda ubicar a la India o Sudáfrica o China en un mapa si no es capaz de ubicar sus emociones y saber dónde ponerlas? Si yo no puedo entender qué es lo que está pasando adentro de mí, nunca voy a poder entender lo que está fuera mío. Entonces sí es necesario, no solamente desde el apoyo psicológico dentro de las instituciones educativas, sino también dentro de las mismas estrategias educativas, que se transforme un poco ese paradigma para entender que la información no es para ser consumida y almacenada, porque de hecho hoy en día contamos con algo que se llama el teléfono, que para bien o para mal lo tenemos, y ahí contamos con toda la información existente en la historia de la humanidad en menos de 5 segundos. ¿Qué necesito saber yo? Lo busco, ya apareció, ¿sí? Hoy en día tampoco es un tema de memoria, pero ¿de qué sirve que yo pueda acordarme de todos los elementos de la tabla periódica si el segundo en el que yo entro en pánico no sé qué hacer y tengo que salir corriendo y desaparecerme en el auditorio? ¿Cierto? Entonces debe haber un enfoque diferente en el sistema educativo, y eso también es muy importante porque va a complementar toda esta situación sobre manejar la globalización con la información, sobre recibir el apoyo emocional adecuado. Y creo que de pronto puedo estar mal en esto, pero la mayor parte de los chicos que de una u otra forma hacen bullying o que molestan, fastidian a sus compañeros, tienden a ser los que más necesitan ese apoyo. El apoyo no es solamente para los que les hacen bullying, los que hacen el bullying por lo general son los que más necesitan la ayuda. Puede ser por temas de la casa, de la familia, de la sociedad, del barrio, lo que sea. Pero el entender y atender esas necesidades de los chicos va a permitir que las dinámicas sociales dentro de ese microcosmos que es el salón de clase cambien completamente, y eso es necesario entenderlo. Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecer a todos quienes estuvieron acá presentes en esta primera emisión. Yo creo que hicimos una gran tarea. ¿Por qué? Porque todos, y eso era parte de la intención de estar aquí, es que cada uno de ustedes se vaya a su casa, y usted que está replicando este video y que está reproduciendo, pues en la medida de lo posible, sin hacerse daño, tampoco es que vaya usted a alterar su salud mental, pero que sí que termine con muchas preguntas, ¿sí? Porque muchas veces, como lo hemos planteado acá, pues nos cuesta reconocer nuestra condición humana. Como lo decía ahora en el público, muchas veces decimos es que no necesito porque estamos dentro de un sistema patriarcal, machista, predominante, donde nos han enseñado que todos tenemos que pensar de manera lineal, y ante la más mínima evidencia de que pensamos en una diagonal o pensamos en zigzag, o tal vez no nos sentimos identificados, como decía Jorge también en su momento, cuando empezamos a interpretar la vida de maneras diferentes, cuando nos alteran cosas que a los demás no, ¿cierto? Es importante pensar en nosotros mismos, pensar en los demás. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Muchísimas gracias a nuestros invitados por ese voto de confianza una vez más. Nos vamos a seguir atreviendo a hablar aquello que no somos capaces de hablar, pero para eso estamos acá. Así que nos vemos en una próxima oportunidad y muchísimas gracias por estar acá.